Gracias por acompañarnos en este episodio. Por favor, quédense hasta el final, donde podrán escuchar mi entrevista exclusiva con Mandy Matney, la creadora del podcast Asesinatos Murdaugh, que es la base para la nueva serie de Hulu, Murdaugh, Muerte en la Familia. Pero, sin más demora, aquí está el video de hoy. Número 3. Desaparecido sin rastro. El podcast de crímenes reales, Desaparecido sin rastro, fue creado por Payne Lindsay, originario de Kennesaw, Georgia. El podcast debutó en 2016. Desaparecido sin rastro es una serie documental de investigación y en la primera temporada, Lindsay cubre la desaparición de Tara Grinstead. En otoño de 2005, Tara, de 30 años, vivía en Osceola, Georgia. Enseñaba historia en la prepa del condado de Irwin. Mientras estaba en la universidad para poder pagar la matrícula, Tara participó en concursos de belleza, incluyendo el concurso de Miss Georgia. Después de que se retiró de las competencias, aconsejaba a chicas que competían. También fue entrenadora de porristas. El 24 de octubre de 2005, Tara, de 30 años, no se presentó a trabajar. Tara era muy responsable, así que no era propio de ella no presentarse y no llamar. Se solicitó a la policía un control de bienestar. Su casa estaba cerrada y su auto en la entrada. Sin embargo, la policía sí encontró algunas cosas extrañas. En el jardín delantero, la policía encontró un solo guante de látex. Había señales de una pelea en la recámara. El despertador de Tara estaba roto en el suelo, la pantalla de la lámpara torcida y un poste de la cama dañado. Solo faltaban el bolso de Tara, sus llaves y los aretes que usó esa noche. La policía concluyó que Tara fue vista por última vez en casa de un conocido 2 noches antes. Tara y un agente de un concurso estaban ayudando a unas chicas que competían en un concurso de belleza con su maquillaje. Al día siguiente, ella no fue a la iglesia, algo inusual en ella. La mañana siguiente fue reportada desaparecida al no presentarse a trabajar. La policía supo que Tara volvió a casa tras ayudar a las chicas con su maquillaje porque su ropa de esa noche se halló en su casa. Parecía que otra persona además de Tara condujo su auto. El asiento del conductor estaba ajustado para alguien más alto. También había arcilla en las llantas, así que la policía cree que fue conducido por un camino de tierra. Tara no tenía motivos para ir por ese camino de tierra recientemente. La policía no sabía qué le ocurrió a Tara Grinstead, de 30 años. Una teoría es que Tara quería desaparecer. Meses antes, el novio de Tara terminó su relación de 6 años y ella se deprimió. Sin embargo, la policía consideró poco probable que ella eligiera desaparecer. No había evidencia de que ella hubiera planeado huir de su vida. Además, ella tenía planes y esperaba con entusiasmo el futuro. Ella había solicitado ingresar a un programa de doctorado porque quería convertirse en directora. La policía creyó más probable que ella fuera secuestrada y quizá asesinada. La policía pensaba que Tara fue secuestrada o asesinada y su cuerpo trasladado. El asesino usó el guante de látex que se encontró en el jardín delantero. Se encontró ADN perteneciente a un hombre desconocido en el guante. El ADN se comparó con el de los hombres en la vida de Tara como su exnovio. Ninguno de ellos coincidía, así que el caso se enfrió. En 2016, 11 años tras la desaparición de Tara, Payne Lindsay lanzó su podcast Desaparecido sin rastro. Lindsay sabía del caso porque era un caso infame y sin resolver de personas desaparecidas en Georgia. El podcast generó un renovado interés en el caso. A principios de 2017, una mujer llamada Brooke Sheridan contactó a la policía. Ella contó que por semanas su novio Bo Dukes actuó extraño. Brooke dijo que ella actuó de manera comprensiva y le preguntó varias veces qué le pasaba. Luego le confesó que había ayudado a deshacerse del cuerpo de Tara Grinstead. Bo dijo que el asesino era su amigo y excompañero de cuarto, Ryan Duke. Bo Dukes y Ryan Duke tienen apellidos similares, pero no están relacionados. Brooks dijo que Bo le contó que Ryan lo había despertado la noche del asesinato. Le confesó de inmediato que mató a Tara Grinstead.
Tanto Ryan como Bo habían sido estudiantes de la escuela donde Tara enseñaba, pero se habían graduado años antes de que Tara desapareciera. Cuando Tara desapareció, Bo y Ryan tenían 21 años. Bo dijo que Ryan le contó que Tara lo había sorprendido robando en su casa, así que la estranguló hasta matarla. Luego robó la camioneta de Bo y llevó el cuerpo a una granja de pacanas que pertenecía a la familia de Bo. Brooke dijo que Ryan insinuó que Bo ya era cómplice porque su camioneta fue utilizada para mover el cuerpo y el cuerpo estaba en la propiedad de su familia. Bo dijo que sintió que no tenía otra opción más que quemar el cuerpo para evitar ir él mismo a prisión. El 21 de febrero de 2017, Bo fue llevado para ser interrogado. Al principio negó saber algo sobre la desaparición de Tara, pero luego le contó a la policía la misma historia que Brooke les había contado. Afirmó que quemaron el cuerpo 2 días hasta reducirlo a cenizas. Bo llevó a la policía al huerto. Hallaron fragmentos de huesos y dientes, pero eran muy pequeños para pruebas de ADN. El 23 de febrero de 2017, Ryan Duke, de 33 años, fue arrestado. Se tomó una muestra de su ADN y coincidió con el ADN encontrado en el guante de látex. Fue acusado de asesinato en primer grado. Después de que Ryan fue arrestado, confesó haber matado a Tara. Dijo que entró a su casa buscando dinero para drogas. Tara lo sorprendió, así que la estranguló hasta matarla. Ryan también hizo una confesión escrita a mano. Menos de 2 semanas después del arresto de Ryan, Bo Dukes, de 32 años, fue detenido y acusado de ocultar una muerte, obstaculizar la captura de un criminal y mentir a los investigadores. Bo fue liberado bajo fianza. Poco más de un año después, el 1 de enero de 2019, Bo Dukes, armado con una pistola, irrumpió en la casa de 2 mujeres en Warner Robins, Georgia. Las agredió sexualmente y las mantuvo en contra de su voluntad. Bo no mató a las mujeres. Después, Bo intentó esconderse de las autoridades, pero fue arrestado en la casa de un familiar el 5 de enero de 2019. Le revocaron la fianza. Bo Dukes fue a juicio por encubrir el asesinato de Tara Grinstead en marzo de 2019. El juicio duró 3 días y el jurado deliberó por menos de 1 hora. Bo fue declarado culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a 25 años de prisión. En octubre de 2019, Bo Dukes fue formalmente acusado de otra agresión sexual. Esta ocurrió 2 años antes, en enero de 2017. Supuestamente, agredió sexualmente a una mujer amenazándola con un cuchillo. Ryan Duke no fue a juicio por el asesinato de Tara Grinstead hasta mayo de 2022. La principal evidencia en su contra fue que confesó de manera oral y por escrito. Ryan testificó que fueron confesiones falsas. Dijo que le aterrorizaba a Bo, a quien señaló como el verdadero asesino. Dijo que no sabía cómo murió Tara Grinstead. Estaba durmiendo cuando Bo lo despertó y le dijo que había matado a Tara. Ryan dijo que solo ayudó a quemar el cuerpo. El abogado de Ryan insinuó que el guante pudo haber sido plantado en la casa de Tara para inculparlo. Bo fue llamado al estrado, pero ejerció su derecho a guardar silencio según la Quinta Enmienda. El juicio de Ryan duró 9 días y el jurado deliberó una tarde y la mañana siguiente. El jurado declaró a Ryan Duke no culpable de asesinato y otros cargos. Fue declarado culpable de un cargo por ocultar la muerte de otra persona. Fue sentenciado a 10 años de prisión. En diciembre de 2023, Bo Dukes se declaró culpable de 3 cargos por agredir sexualmente a 2 mujeres. En enero de 2019, cuando estaba en libertad bajo fianza, esperando el juicio por los cargos relacionados con el asesinato de Tara, recibió una condena de 20 años, de los cuales 10 se cumplirán al mismo tiempo que cualquier otra sentencia. Se retiraron los cargos de agresión sexual de enero de 2017. En febrero de 2025, la Corte Suprema de Georgia revocó las condenas de ambos hombres por encubrimiento de muerte.
En Georgia, por delitos como encubrir una muerte, el fiscal tiene 4 años para presentar cargos desde que hay causa probable. Resultó que en noviembre de 2005, semanas después de la desaparición de Tara, un amigo de Bo y Ryan contactó a la policía. Dijo que Bo y Ryan le dijeron que habían matado a Tara Grinstead y quemado su cuerpo. Los agentes del sheriff tomaron una declaración oficial del amigo. Más o menos al mismo tiempo, llegó una pista anónima a la línea directa de America's Most Wanted después de que hicieron un segmento sobre la desaparición de Tara. La persona que llamó dijo que Bo y Ryan habían hablado sobre matar a Tara y cremar su cuerpo. Sin embargo, la policía nunca dio seguimiento a estas pistas. El Tribunal de Apelaciones determinó que las pistas eran causa probable y la policía tenía 4 años desde que las recibió para acusar a Bo y Ryan de encubrir la muerte de otra persona. En cambio, fueron acusados en 2012, 11 años después del asesinato. Aunque la única condena de Ryan fue revocada, actualmente está en prisión. Ryan Duke, de 42 años, está recluido en la prisión estatal de Johnson en Wrightsville, Georgia. Si su condena es restablecida, su fecha máxima posible de liberación es el 12 de febrero de 2027. Bo Dukes, de 41 años, tiene varias condenas más y por ocultar la muerte de otra persona, así que todavía está en prisión. Él está cumpliendo una condena en la prisión estatal de Rutledge, en Columbus, Georgia. Su fecha máxima posible de liberación es el 20 de marzo de 2044, cuando tendrá 60 años. Aunque nadie fue condenado por el asesinato de Tara Grinstead, la policía considera el caso cerrado. Pero quedan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál fue el motivo? ¿Cómo murió Tara? Quizás la pregunta más importante es, ¿quién mató a Tara, Ryan o Bo? ¿O ambos estuvieron involucrados por igual? Estas preguntas aún persisten actualmente. El podcast de Payne Lindsay, Desaparecido sin rastro, fue acreditado por ayudar a atraer la atención al caso, lo que llevó al arresto de los 2 hombres. Lindsay produjo otra temporada de Desaparecido sin rastro y luego creó otros podcasts como Radio Rental y Monstruo de Atlanta. Número 2. No revelado. El podcast No Revelado fue creado y conducido por los abogados Rabia Chaudhry, Susan Simpson y Colin Miller. Analizaron casos de personas que creen haber sido condenadas injustamente. En 2020, en su 5ª temporada, cubren el caso de Jeff Titus. El 17 de noviembre de 1990, la policía fue llamada a una escena extraña en el área estatal de caza de Fulton, en Fulton, Michigan. 2 cazadores, Douglas Estes, de 33 años, y James Bennett, de 37 años, fueron ambos disparados por la espalda. Les dispararon cerca de las 5:30 de la tarde. El hijastro de Estes estaba cazando con él. Escuchó disparos y halló los cuerpos. Los cuerpos sin vida de los hombres estaban a pocos pies de distancia uno del otro. Estes y Bennett eran desconocidos entre sí y no estaban en el mismo grupo de caza. La policía sabía que no fue un tiroteo accidental entre los 2 hombres. Ocurrió de día y los hombres estaban a pocos pies cuando les dispararon. También parecía poco probable que se hubieran disparado mutuamente por la espalda. También les dispararon con 2 tipos diferentes de balas. A uno le dispararon con una bala sólida y al otro lo mataron con un perdigón. También parecía que los hombres habían sido robados. El contenido de la cartera de Bennett estaba esparcido y faltaba la escopeta calibre 12 de Estes. Jeff Titus vivía cerca de la escena del crimen. Titus era un exoficial de la policía militar. Vio las luces y a la policía, así que alrededor de las 8:30 de la noche fue al área para averiguar qué estaba pasando. Habló con la policía y explicó que acababa de llegar a casa después de cazar en una propiedad a unos 27 millas de su hogar. Titus contactó a la policía 2 días después. Dijo que encontró una escopeta calibre 12 en su propiedad. Se determinó que era el arma desaparecida de Douglas Estes. También se cree que fue una de las armas usadas en los asesinatos. La policía sospechaba de Titus.
Resultó que había tenido enfrentamientos con cazadores que estaban en su propiedad o cerca de ella. Supuestamente, había confrontado a varios cazadores mientras sostenía una escopeta y les dijo que se mantuvieran alejados de su propiedad, dando a entender que podrían ser disparados si no lo hacían. Sin embargo, la policía pudo confirmar la coartada de Titus de que él estaba cazando en una propiedad a 27 millas de distancia cuando Estes y Bennett fueron disparados. Su compañero de caza y los dueños de la propiedad donde estuvo cazando verificaron que él estaba ahí en el momento del tiroteo. Aproximadamente un mes después del tiroteo, Titus se sometió a una prueba de polígrafo. Él negó haber matado a los hombres y el examinador no encontró ningún signo de engaño. La policía tenía a otro sospechoso. Una persona que vivía cerca de la escena del crimen le dijo a la policía que, poco después de escuchar los disparos, ella y su hijo se encontraron con un auto en una zanja cerca de la escena del crimen. El conductor del auto era un hombre y estaba nervioso y agitado. Ella se ofreció a llamar a la policía por él. El conductor le insistía que no debía llamar a la policía. Otra persona llegó y sacó su auto de la zanja con grúa. El hombre entonces se fue manejando. El vecino describió al hombre a la policía, lo que llevó al retrato. No hubo arrestos y los asesinatos de Douglas Estes y James Bennett siguieron sin resolverse. En 2000, 10 años después de los asesinatos, un grupo especial de casos sin resolver reabrió el caso. Uno de los sospechosos que investigaron fue Jeff Titus. Titus trabajaba como guardia de seguridad en un hospital local de asuntos de veteranos. La policía habló con sus compañeros de trabajo y ellos tenían varias cosas inquietantes que decir sobre él. Afirmaron que Titus decía que los asesinatos de los dos hombres eran porque eran intrusos y cazadores furtivos que, en esencia, recibieron lo que merecían. Supuestamente, una persona también dijo que Titus le contó que había encontrado el arma anteriormente. El hombre dijo que Titus le contó que guardó el arma y la limpió antes de entregársela a la policía. Supuestamente, Titus dijo que se sintió insultado por la forma en que la policía lo trató, así que manipuló la evidencia para vengarse de ellos. La policía concluyó que Titus odiaba que invadieran su propiedad. Él estableció una coartada diciendo que estaba a 27 millas de distancia en el momento del tiroteo. Se escabulló para matar cazadores cerca de su propiedad, luego condujo 27 millas de regreso y fingió haber estado cazando ahí todo el tiempo. El 12 de diciembre de 2001, 11 años después de los asesinatos, Jeff Titus fue arrestado. Jeff Titus, de 50 años, fue a juicio en julio de 2002. No había pruebas físicas que relacionaran a Titus con los asesinatos. En cambio, al menos una docena de personas testificaron en contra de Titus, describiéndolo como una persona mala y territorial. La defensa afirmó que Titus tenía coartada. El compañero de caza de Titus testificó que estaban cazando en el momento del tiroteo. Sin embargo, admitió que no estuvo con Titus durante toda la sesión de caza. Dos personas también desacreditaron la línea de tiempo de Titus. Una vecina dijo que lo vio alrededor de las 5 de la tarde, lo cual es aproximadamente 30 minutos antes del tiroteo. Otra persona dijo que Titus le contó que escuchó los disparos que mataron a los hombres. La defensa dijo que había otro sospechoso, el hombre nervioso, que se estrelló en la zanja. La fiscalía se burló de la idea de un sospechoso alternativo. El jurado deliberó durante 15 horas. Declararon a Jeff Titus culpable de asesinato. Luego fue sentenciado a cadena perpetua. Titus mantuvo su inocencia y apeló su sentencia. Sin embargo, rechazaron sus apelaciones. En 2011, 9 años después de que Titus fuera condenado, dos agentes que originalmente trabajaron en el caso, Roy Ballett y Bruce Wiersema, se pusieron en contacto con la Clínica de Inocencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. La Clínica de Inocencia trabaja para exonerar a personas que fueron condenadas injustamente. Ballett y Wiersema le dijeron a la clínica que creían que Titus era inocente y que estaba en prisión. La Clínica de Inocencia aceptó tomar su caso. Encontraron nuevas pruebas que podrían haber generado dudas razonables en su juicio.
En el juicio, una testigo afirmó haber visto a Titus cerca de su casa unos 30 minutos antes del tiroteo, pero en su declaración original a la policía no lo menciona. Su madre dijo que vio a Titus entre las 8 y 9 de la noche, que es cuando Titus afirmó que llegó a casa. Otro problema fue que el abogado de Titus no llamó a varios testigos clave. Por ejemplo, la pareja dueña de la propiedad donde él dijo cazar no testificó. La pareja era de edad avanzada y al llegar el caso a juicio fueron considerados mentalmente incapaces de testificar. Sin embargo, poco después de los asesinatos, ellos firmaron una declaración jurada diciendo que Titus no salió de su propiedad hasta después de oscurecer, y esta declaración no fue presentada como prueba. El abogado de Titus también debió haber llamado a los agentes Roy Ballet y Bruce Wiersema, quienes no creían que Titus fuera culpable porque habían verificado su coartada. Además, al principio, al reabrir el caso sin resolver, un detective pensó que había 2 tiradores. Cabe destacar que se usaron 2 tipos diferentes de munición. Además, según la posición de los cuerpos y los ángulos de los disparos, parecía más probable que hubiera 2 tiradores. El ingeniero mecánico coincidió en que probablemente los asesinatos fueron obra de 2 tiradores. Con base en esta información, se presentó una apelación y, en marzo de 2015, hubo una audiencia relacionada con su apelación. Un mes después, su apelación fue rechazada. En 2019, Jacinda Davis y Kevin Fitzpatrick estaban desarrollando una serie de televisión de crímenes reales llamada Asesino en Cuestión. Decidieron cubrir el caso de Jeff Titus para su primer episodio. Mientras investigaban el caso, se unieron a Susan Simpson del podcast No Revelado. Entrevistaron a la mujer que testificó que vio a Titus media hora antes del tiroteo. Ella se retractó y dijo que no podía recordar cuándo lo vio esa noche. También descubrieron que la policía tenía a otro sospechoso, Thomas Dillon, quien vivía en Magnolia, Ohio, a unos 288 millas de la escena del crimen. Dillon era un asesino en serie que cometió asesinatos increíblemente similares a los asesinatos de Douglas Estes y James Bennett. El 1 de abril de 1989, Dillon se topó con Donald Welling, de 35 años, quien estaba corriendo solo por una carretera rural cerca de Strasburg, Ohio. Dillon lo mató de un solo disparo. Fue un acto de violencia al azar, y la policía no tenía razones para sospechar de Dillon, quien estaba casado y tenía un hijo. Trabajaba como dibujante en la compañía de agua de Canton, Ohio. Año y medio después, Dillon cometió su segundo asesinato conocido. El 10 de noviembre de 1990, James Paxton, de 21 años, estaba cazando con arco en el condado de Belmont, Ohio. Dillon disparó a Paxton mientras huía. Paxton fue disparado en la rodilla derecha y el glúteo izquierdo y cayó al suelo. Dillon presionó el cañón de su arma contra su torso y disparó un tercer tiro mortal. Aproximadamente 2 semanas y media después, el 18 de noviembre, Dillon mató a tiros a otro cazador, Kevin Lowry, de 30 años, en el condado de Muskingum, Ohio. Dillon le disparó con su propia arma. Dillon esperó 2 años antes de matar de nuevo. El 14 de marzo de 1992, Dillon asesinó a tiros a Claude Hawkins, de 47 años, mientras pescaba en Wills Creek, Ohio. Semanas después, el 5 de abril, Dillon le disparó fatalmente a Gary Bradley, de 44 años, mientras pescaba en un estanque en el condado de Caldwell, Ohio. En este punto, el FBI se involucró porque la cuarta víctima fue asesinada en propiedad federal. Conectaron los 5 asesinatos y creyeron que una sola persona era el asesino. La policía pidió al público que proporcionara posibles sospechosos. Un amigo de Dillon llamó a la policía y dijo que Dillon había estado actuando de manera extraña. Dillon tenía un trastorno por consumo de alcohol y usaba su arma de manera imprudente. Conducía causando caos, disparando a ventanas de tiendas y matando animales al azar. La policía halló que Dillon no trabajaba los días de los 5 asesinatos. Tras recibir la pista, la policía siguió a Dillon y lo vio matar animales y provocar incendios. El mismo mes en que la policía recibió la pista, Dillon fue arrestado por usar un silenciador en el Parque Natural.
Le dieron libertad condicional y le prohibieron comprar armas. En noviembre de 1992, Dylan compró un arma en una exposición, así que fue arrestado y registraron su casa. No encontraron nada. Luego, la policía pidió al público que si alguien había comprado un arma de Dylan recientemente, si podrían por favor contactarlos. Un hombre los contactó y dijo que había comprado un rifle sueco Mauser de Dylan. Le entregó el rifle a la policía. Se realizaron pruebas balísticas. Se determinó que fue el arma usada para matar a Claude Hawkins y Gary Bradley. Dylan enfrentó la evidencia y le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad. Si se declaraba culpable de los 5 asesinatos, el fiscal de distrito no buscaría la pena de muerte. Dylan aceptó y confesó. Sobre el motivo dijo, fue como dispararle a botellas en el basurero. En julio de 1993, Thomas Dylan confesó a los 5 asesinatos y recibió 5 condenas consecutivas de 30 años a cadena perpetua. En 2011, Thomas Dylan murió en prisión por causas naturales. Tenía 61 años. Cuando Dylan fue arrestado en noviembre de 1992, se convirtió en sospechoso de los asesinatos de Douglas Estes y James Bennett, porque sus asesinatos fueron muy similares a los 5 asesinatos que él había cometido. Los 7 hombres fueron asesinados a tiros en zonas aisladas. Estes y Bennett fueron asesinados entre su segunda y tercera víctima, Jimmy Paxton y Kevin Loring. Los 4 hombres fueron asesinados en noviembre de 1990. También estaban los testimonios de la mujer y su hijo que vieron al hombre que se estrelló en la zanja. El retrato, según su descripción, era muy similar a Dylan. La descripción del auto en la zanja coincidía con el de la esposa de Dylan. La mujer y su hijo fueron llevados a la estación de policía para ver a Dylan en una rueda de identificación. Ambos lo identificaron de manera independiente como el hombre que vieron. Sin embargo, la policía descartó a Dylan como sospechoso. Habían verificado que él estaba en el trabajo esa noche. No creían que él pudiera tener tiempo suficiente para matar a los dos en Fulton, Michigan, y volver a Canton, Ohio. Susan Simpson, Jacinda Davis y Kevin Fitzpatrick descubrieron un error matemático en el trabajo logístico del investigador. Determinaron que Dylan tenía suficiente tiempo para cometer los asesinatos y llegar a tiempo al trabajo. El fiscal del distrito debió haber compartido la información sobre Thomas Dylan como sospechoso alternativo con la defensa, pero no lo hicieron. Esto fue una violación de Brady. Antes de ir a juicio, la fiscalía debe entregar todas las pruebas a la defensa, incluso si eso perjudica sus posibilidades de procesar el caso. A fines de 2019, Investigation Discovery emitió la miniserie Asesino en cuestión. El episodio debut, titulado El Casado, presentó el caso de Jeff Titus. Luego, a principios de 2020, se lanzó la temporada 5 de No Revelado sobre el caso de Titus. Esto atrajo mucha atención al caso. En 2020, la Clínica de Inocencia de Michigan se reunió con la Unidad de Integridad de Condenas de la Procuraduría General de Michigan, también conocida como la UIC. La UIC es una división especial que revisa posibles condenas erróneas. La UIC examinó el caso por más de 2 años. En febrero de 2023, anunciaron que, como mínimo, Jeff Titus debería recibir un nuevo juicio. El 23 de febrero de 2023, la sentencia y condena de Titus fueron anuladas. Jeff Titus, de 70 años, salió de prisión como un hombre libre. Había cumplido casi 21 años en prisión por asesinatos que no cometió. En junio de 2023, los cargos fueron desestimados. 2 meses después, el estado de Michigan acordó pagarle poco más de $1 millón como compensación, lo que equivale a más de $50,000 por cada año que estuvo encarcelado. Los asesinatos de Douglas Estes y James Bennett siguen oficialmente sin resolverse. Thomas Dylan sigue como principal sospechoso. Hay evidencia de que hubo 2 tiradores, y si la policía tiene un segundo sospechoso, no lo han hecho público. Tanto No Revelado como Asesino en Cuestión son acreditados con exonerar a Jeff Titus. No Revelado continúa produciendo nuevas temporadas bajo el título No Revelado hacia la justicia,
Colin Miller y Rabia Chaudhry siguen como anfitriones del podcast. Susan Simpson fue coanfitriona de No Revelado durante 6 temporadas y ahora conduce el podcast de Crimen Pruebas. Número 1. El podcast de los asesinatos Murdaugh. La periodista Mandy Matney, junto con la ayuda de su colega Liz Farrell, creó el podcast de los asesinatos Murdaugh. Mantente atento después de este segmento, donde tendremos una entrevista exclusiva con Mandy Matney sobre la nueva serie de Hulu Murdaugh, Muerte en la Familia, que está basada en su podcast. Mandy es originaria de Kansas. En 2019, ella trabajaba como periodista para un periódico en el condado de Beaufort, Carolina del Sur. Está en una zona conocida como Tierras Bajas. El 24 de febrero de 2019, una lancha conducida por Paul Murdaugh, de 19 años, chocó contra un puente en el condado. Había 6 pasajeros en la lancha. Una de ellos, Mallory Beach, de 19 años, falleció en el accidente. Mandy Matney escribió una historia sobre la colisión para su periódico. Al leer los comentarios sobre la historia, notó que muchos se quejaban de que la familia Murdaugh nunca enfrentaba las consecuencias de sus actos. Mandy nunca había oído hablar de la familia Murdaugh, pero los habitantes de las Tierras Bajas sí estaban al tanto de su notoriedad. Los Murdaugh eran una familia de abogados prominentes en la región de las Tierras Bajas. De 1920 a 2006, 3 generaciones de Murdaugh fueron fiscales del circuito. El padre de Paul, Alex Murdaugh, era un hijo de 4ª generación y, como el resto de su familia, era abogado. Alex estaba casado con Maggie Murdaugh y, además de Paul, tenían un hijo mayor, Richard, a quien llamaban Buster. En abril de 2019, meses después del accidente mortal, Paul Murdaugh fue acusado de 3 cargos, el principal por conducir una embarcación ebrio. Sin embargo, Paul nunca llegó a juicio. Un poco más de 2 años después, el 7 de junio de 2021, a las 10:06 de la noche, Alex Murdaugh llamó a emergencias. Dijo que encontró a su esposa de 52 años y a su hijo de 19 años muertos por múltiples heridas de bala cerca de las perreras en la propiedad de casa de la familia en Islington, Carolina del Sur. Maggie había recibido varios disparos con un rifle de asalto y Paul fue disparado 2 veces con una escopeta. Alex fue interrogado y dijo que había estado con su madre. Cuando llegó a la propiedad, encontró los cuerpos sin vida e inmediatamente llamó a emergencias. Semanas después, no había arrestos en el caso. La periodista Mandy Matney ya llevaba unos 2 años investigando a los Murdaugh. El 23 de junio de 2021, Mandy, con la ayuda de su colega reportera Liz Farrell, lanzó el podcast Asesinatos Murdaugh. Mandy cubrió el caso Murdaugh en tiempo real y ayudó a exponer la red de contactos influenciales que permitía que los Murdaugh evitaran el castigo por sus malas acciones constantemente. Mientras tanto, la policía siguió investigando el doble asesinato. La policía sospechaba mucho que Alex Murdaugh era el asesino. Cabe destacar que no tenía una coartada sólida. Él afirmó que estaba visitando a su madre en el momento del tiroteo. Sin embargo, su madre tenía demencia, así que no era una testigo confiable. La policía sabe que Maggie y Paul estaban vivos cerca de las 4 de la tarde. Un empleado de la familia estaba haciendo trabajo en la propiedad y se fue alrededor de esa hora. Durante los asesinatos, Maggie y Alex no vivían juntos por problemas matrimoniales. Parece que Alex llevó a Maggie a la propiedad esa noche. Alex le dijo a Maggie que tenía que ir a la propiedad para ver a su padre porque estaba muriendo. Maggie sintió que algo estaba mal. Le envió un mensaje a una amiga y le comentó que Alex actuaba raro y creía que él estaba, entre comillas, tramando algo. Luego la policía obtuvo los registros del teléfono de Alex. Mediante torres de telefonía celular, confirmaron que su teléfono estaba en la escena del crimen durante el tiroteo. También hay un video grabado a las 8:45 de la noche en el teléfono de Paul. Dura 58 segundos y muestra a Paul revisando al perro de un amigo en una de las perreras. De fondo se escuchan las voces de Alex y Maggie.
La policía determinó que Paul y Maggie fueron asesinados 4 minutos después. A las 8:48, Paul y un amigo se enviaron mensajes de texto. A las 8:49 de la noche, los teléfonos de Paul y Maggie fueron desbloqueados por última vez. Además, Alex tenía una Chevy Suburban 2021 con un sistema OnStar. La policía obtuvo los datos de General Motors y, una vez más, colocaron a Alex en la escena del crimen. Demostró que estuvo en la propiedad durante el tiroteo y no se fue hasta las 9:06 de la noche, alrededor de 50 minutos después de los asesinatos. Pero ¿por qué un abogado reconocido mataría a su esposa e hijo? Resulta que la vida de Alex era un desastre. Era adicto a los opioides y supuestamente gastaba $50,000 a la semana en drogas. Esto lo llevó a graves problemas de dinero. Por más de 10 años, Alex le robaba a la firma de abogados familiar y a sus clientes. Confesó haber robado $12 millones. Durante los asesinatos, los Murdaugh enfrentaban una demanda de la familia de Mallory Beach por su muerte que fue causada por Paul estrellando el bote al conducir ebrio. Buscaban $15 millones por los daños. Se alega que Alex estaba preocupado de que durante la demanda su malversación saliera a la luz. El 14 de julio de 2022, unas 5 semanas después de los asesinatos, Alex Murdaugh, de 54 años, fue arrestado. Alex fue a juicio en enero de 2023. La evidencia en su contra fue que mintió sobre su coartada y todas las pruebas digitales lo ubicaban en la escena del crimen en el momento de los asesinatos. Él era la única otra persona en la propiedad en ese momento, por lo tanto, él era el asesino. Alex testificó en su propia defensa. Confesó que era adicto a las drogas y robó dinero, pero afirmó que no mató a su esposa e hijo. Reconoció que mintió sobre su coartada y estuvo en la propiedad después, como inicialmente le dijo a los investigadores. El juicio de Alex Murdaugh duró 6 semanas. Luego el jurado deliberó durante 3 horas. Lo declararon culpable de ambos asesinatos. Le dictaron 2 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Mandy Matney cubrió el juicio para su podcast Los Asesinatos Murdaugh. El podcast fue inmensamente popular y en 2021, según Apple, fue el podcast número 1 en el mundo. El podcast también cubre otras 2 muertes extrañas relacionadas con la familia Murdaugh. La primera ocurrió el 8 de julio de 2015. Stephen Smith era un estudiante de enfermería de 19 años. Se quedó sin gasolina en la autopista 601 y empezó a caminar a casa. Lo encontraron muerto en medio de la carretera a unas 3 millas de su auto. Inicialmente se pensó que le habían disparado, sin embargo, lo atropelló un auto. Horas después de la muerte, Randy Murdaugh, hermano de Alex, contactó a la familia de Stephen y dijo que asumiría su caso, citando sin costo alguno. A la madre de Stephen le comentaron varias personas que Buster Murdaugh, el hijo mayor de Alex, era el conductor. Durante la investigación inicial sobre la muerte de Stephen, hubo más de 40 menciones de los Murdaugh. En marzo de 2023, el cuerpo de Stephen fue exhumado. Se realizó otra autopsia. La policía dijo que recogieron pruebas de la autopsia, sin embargo, no han revelado cuáles son esas pruebas. Además, no se han realizado arrestos en el caso. La otra muerte fue en febrero de 2018, un año antes del accidente mortal de barco. Gloria Satterfield fue durante mucho tiempo la empleada doméstica de la familia. El 2 de febrero de 2018, Gloria fue encontrada al pie de las escaleras en la propiedad de casa, donde Alex más tarde mataría a su esposa y a su hijo. Ella estaba viva, pero en coma. Al principio se pensó que fue un accidente. En el hospital, Alex contó que Gloria despertó y se tropezó con los perros. Luego, Alex dijo que ella volvió a caer en coma. Gloria, de 57 años, murió varias semanas después. Alex les dijo a los hijos de Gloria que debían demandarlo para que su seguro de propietario les pagara. Alex terminó robando el acuerdo de $4.3 millones de los hijos de Gloria. En 2023, en la corte, Alex admitió que Gloria no se despertó ni le dijo que se había tropezado con los perros.
Dijo que había mentido sobre eso, pero sostuvo que no mató a Gloria. En abril de 2024, Alex admitió delitos de malversación de fondos. Recibió una sentencia federal de 40 años y una estatal de 27 años. Alex Murdaugh afirma que no mató a su esposa ni a su hijo. Alex Murdaugh, de 57 años, cumple condena en custodia protectora en una prisión de máxima seguridad no revelada en Carolina del Sur. Mandy Madney continúa produciendo su podcast bajo su nuevo título True Sunlight. Ella y su equipo se enfocan en otros crímenes y corrupción. Ella también es productora ejecutiva de la nueva serie limitada de Hulu, Murdaugh, Muerte en la Familia. Y aquí está mi conversación exclusiva con Mandy Madney. ¿Cómo te enteraste del caso Murdaugh y qué te motivó a investigar más a fondo? Sí, pues en 2019 yo era periodista en el periódico Island Packet en Hilton Head, Carolina del Sur, y también era la editora de noticias de última hora. Y recuerdo que una mañana de febrero me desperté con un montón de mensajes de texto alertándome sobre el accidente del bote. En ese momento, Mallory Beach seguía desaparecida. También estábamos recibiendo mucha información y pistas ese día, con personas diciendo cosas como sobre esta familia. El conductor del bote es de una familia de abogados poderosos. Ellos van a encubrir esto y él se va a salir con la suya. Y ustedes tienen que encubrirlo. Recibimos muchos mensajes así ese día y algo en mi mente simplemente hizo clic y solo quería seguir adelante. Y luego me sumergí en la investigación de los Murdoch y de su dinastía. Realmente no había oído hablar de ellos. Antes yo estaba en otra parte de la región de las Tierras Bajas. Y sí, simplemente me dejé atrapar y no pude parar. Eso es fascinante. Creo que tu podcast fue interesante porque tú te involucraste, o sea, antes de los asesinatos. Eso realmente no pasa. O sea, obviamente los estuviste siguiendo durante años, ¿o no? Bueno, supongo que durante años, o al menos meses. Sí, 2 años. 2 años y luego... Espera un momento. Sí, no hay problema. Estoy cerrando la puerta. Sí, no hay problema. Normalmente eso no pasa con... La gente no tiene una historia que evolucione de esa manera. Así que pensé que eso era fascinante. ¿Verdad? Y también siento que es algo único, especialmente para los reporteros locales y los periódicos pequeños, dedicar tanto tiempo a una historia. Gran parte lo hice sola. Como se muestra en la serie, mi periódico me desanimó a dedicarle tanto tiempo como lo hice, pero estaba tan fascinada que no podía detenerme. Y además tenía una fascinación por los crímenes reales, como muchas mujeres en el país. Y sí, siempre lo vi como que yo pensaba que eso se me ocurrió que fuera podcast. En 2019, mi esposo, que era mi novio en ese entonces, me compró un micrófono en 2019 y me dijo, deberías hacer este podcast. Y yo le respondí, de ninguna manera me da demasiado miedo. Después de los asesinatos y tras 2 años hablando, David insistía en que hiciera el podcast sobre el accidente del barco. Hay mucho de qué hablar con eso. Eso ya es suficiente historia ahí. Sí, es una historia fascinante, ¿verdad? Poder, estructura y privilegio sin control. Tantas cosas suceden y luego vienen los asesinatos. ¿Verdad? Y la historia, hay tanto. Después los asesinatos. Cuando ocurrieron los asesinatos, pensé, debo hacerlo, ya tengo mucha información. Los reporteros que llegaban a las tierras bajas en ese momento solo recogían cualquier cosa, cualquier mal rumor que pudieran encontrar. Me frustraba porque esas narrativas se salían de control y pensé, esta historia necesita un podcast. He acumulado mucha información que fue básicamente mi pasatiempo los últimos 2 años. Tengo que hacerlo. Así que es algo muy único. Sí, es fascinante. Entiendo por qué fue número 1 en 2021 en el ranking de los podcasts. Así que felicidades por eso. Gracias. Es un podcast fantástico. ¿Cómo te contactaron para la serie de Hulu y por qué quisiste unirte al equipo creativo? Sí, bueno, de hecho conocí a Erin Licar, nuestra co-creadora, en 2021, más o menos en la época en que Alex Selig fue como que baleado al costado de la carretera, pero en realidad no. Y originalmente ella y yo conectamos pensando en hacer un documental.
Y luego Erin empezó a plantear la idea de que esto fuera su primera serie con guión. Conocía su trabajo como documentalista y me encantaba. Me encantaba cómo podía contar historias de crímenes reales muy complicadas de una manera empática y de una forma que era informativa y realmente tenía un propósito. Así que sabía que quería trabajar con Erin de alguna manera. También supe desde el principio que mucha gente quería involucrarse en esta historia y que alguien lo iba a hacer. Así que al principio me debatía como, ¿debería una periodista involucrarse en una serie guionizada de esta manera? Pero empecé a darme cuenta de que si yo no lo hacía, alguien más lo haría. Y yo quería hacerlo de la manera correcta y quería hacerlo de la forma más ética posible, poniendo a las víctimas en el centro. Y Erin Lee Carr era la indicada para hacerlo. Y luego ella se reunió con Michael Fuller de nuevo en 2021 y nos presentó, y él era de Carolina del Sur. Y eso fue un gran alivio para mí porque hay tantos matices. Yo no soy de Carolina del Sur. Llevo casi 10 años aquí y aún aprendo sus matices. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay muchas capas que la mayoría en Hollywood pasaría por alto y no entendería realmente. Y por eso me gustó mucho que Michael también fuera parte de esto. Así que ellos eran como el equipo perfecto en quien confiar para contar esta historia. Así que fui con ellos y me alegra mucho haberlo hecho. Pero es genial. Me gusta tu actitud hacia el crimen real porque la empatía es muy importante y no intentar que sea algo explotador o impactante. Y lo otro que me pareció interesante de este caso fue cuando estaba escribiendo la historia de los asesinatos. De hecho, es para mi video. En realidad no es un caso súper complejo. El padre mata porque es adicto a las drogas y está endeudado. Es la complejidad lo que lo hace especial. Los matices hacen que pertenezca a una serie de formato más largo. Siento que esa es la única manera en que realmente puedes contar esta historia, por la historia, la dinámica familiar. Ahí es donde está la parte realmente interesante. Y creo que hiciste un gran trabajo durante el podcast y la serie también es muy buena para lograr eso. Así que Gracias. no hay problema, no está bien. Como productor ejecutivo, ¿cómo colaboras? ¿Cómo trabajas? Disculpa, ¿cómo trabajas en colaboración con los creadores de la serie Michael Fuller y Erin Lee Carr para dar vida a la serie? Bueno, cuando empezamos a hablar por primera vez en 2021 y ellos empezaron a presentar sus ideas para el programa en 2021 a diferentes servicios de streaming y cadenas, simplemente fue como que una idea de lo que queríamos. No queríamos que fuera como una típica serie guionizada de crímenes reales, por así decirlo. Queríamos que tuviera mucha profundidad, queríamos que también tenía un montón de reportajes que realmente no estaba usando. Sobre los personajes, me gustó lo que dijiste sobre cómo es sorprendente cómo la historia es tan distinta y funciona para una serie con guión, por toda la locura y los matices que suceden, pero también por los personajes. Por ejemplo, Alex Murdoch es una persona fascinante, aunque me cueste admitirlo. Bueno, sí, lo es. Eso es, y eso es. Encuentro que el problema con el crimen real es que quieres llamarlos personajes, pero son personas reales, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Por eso es difícil. Sí, es una persona horrible, pero fascinante como personaje, ¿verdad? Sí, exactamente. Es el complejo. Por eso encuentro el crimen real tan interesante. Hay tanta complejidad en ello. Es simplemente. Absolutamente. Y bueno, también diré que en mi investigación había tantas cosas sucediendo. Seguía expandiéndose a múltiples casos y seré la primera en admitir que no me enfoqué lo suficiente en Maggie y Paul ni en quiénes eran como personas. Y realmente aprecié cuando Erin y Michael me hablaron originalmente sobre lo que querían hacer con el programa, cómo querían retratar la historia de Maggie. Estaba muy interesada en eso y muy quería hacerlo solo por el hecho de honrarla. Sabes, al final del día ella fue absolutamente una víctima en esto. Creo que la serie la hace más relacionable que todos los reportajes anteriores sobre ella. Como que muestra, al final del día, ella era una persona en una mala relación con alguien loco y solo estaba tratando de encontrar la manera de salir de eso, pero estaba atrapada.
Sí, estoy de acuerdo. Todos los personajes son muy matizados y se sienten muy humanos en la serie. Creo que eso se nota. Es un drama familiar, esencialmente, que desafortunadamente también es un crimen real. Así que, Sí, volviendo a eso, ¿cómo estuvo tu informe? sí, respondí esa pregunta. Sí, sabes, ¿Cómo, o sea, cómo lo hice? sí, cómo tu reportaje del podcast ayudó a concluir sobre la familia Murdoch. Siempre quiero llamarlos los Murdoch. Le proporcionamos al equipo simplemente una biblioteca de información, de notas de diferentes fuentes. Pasé mucho tiempo al teléfono entre 2019 y de verdad 2023 con personas que simplemente me mandaban mensajes y decían, yo conocía a Paul. ¿Tienes 20 minutos para hablar? Conocí a Maggie. ¿Tienes un minuto? Y simplemente tomaba esas llamadas y anotaba las cosas. Ya sabes, como pequeños detalles sobre su carácter, sobre quiénes eran como personas. Y yo simplemente me quedaba con eso, como que no había mucho tiempo ni espacio para poner esas cosas en el podcast, pero las guardé. Y así como sabes, hay 1 millón de documentos judiciales asociados con este caso, 1 millón de videos. Así que nuestro equipo en Luna Shark Media hizo toda una biblioteca con todos los reportes que hemos recopilado en los últimos años. Y también estuvimos ahí para responder preguntas constantemente, especialmente durante el proceso de escritura. Por ejemplo, decíamos como, o sea, ¿qué cereal desayunaba Alex? Cosas así. Por ejemplo, ¿qué cigarrillos fumaba Paul? Ve y averígualo. Y agradecí mucho cómo realmente les importaban esos detalles. Eso es fantástico. Bueno, ¿y por qué crees que este caso cautivó al mundo hasta el grado en que lo hizo? ¿O lo ha hecho? Supongo que aún sigue. Esa es una muy buena pregunta y bueno, creo que al final simplemente es eso. Contiene todos los elementos fascinantes de la humanidad. Hay asesinato, hay amor, hay dinámicas familiares con las que todos pueden identificarse. Hay poder y avaricia y política y corrupción. Todo eso envuelto en uno solo. Pero también, a fin de cuentas, creo que no es una historia feliz ni alegre para nada. No, eso es. Sin embargo, es una historia sobre lo que sucede cuando le dices la verdad al poder y cómo los sistemas que han estado en su lugar durante tanto tiempo y que han lastimado a tantas personas pueden ser desmantelados. Y creo que la gente está fascinada por todo eso. Creo que al final del día es satisfactorio ver eso. Ves a Alex y todas sus maneras de conspirar a lo largo del programa y todas las cosas que hace. Te fascina, pero también lo odias un poco. Como el 99.9% de los espectadores, sabes que este tipo irá a prisión de por vida. Y esa es una parte importante, porque a veces en casos como este, simplemente menos intentarlo siquiera. Creo que muchos medios nacionales en particular simplemente nunca lo comprenden realmente. ¿Qué momento tan monumental fue que él fuese declarado culpable de asesinato en el condado de Colleton, Carolina del Sur? Durante años, la gente me decía que un Murdoch nunca sería condenado por nada en la región de las Tierras Bajas de Carolina del Sur. Y que Alex fuera declarado culpable de doble homicidio en su propia propiedad, en las salas de tribunal donde su papi y su abuelito solían mandar, es simplemente una locura. Así que creo que a la gente le gusta esa parte de la historia. Definitivamente sí. He trabajado mucho en casos de crímenes reales, he cubierto muchas historias. No recuerdo una historia similar a esta, con tantas dinámicas distintas. Así es simplemente. Es increíble cómo coincidiste en el lugar y momento justos y se necesitó que alguien de fuera empezara a investigar a los Murdo e ignorara a su jefe. Y buscar... Sí, sí. No ignorar a tu jefe, pero No, no, ay, no me importa, lo hice. está bien. No me importa eso. Le peleaba muchísimo. Así que también diré que me encantó que el programa mostrara mi relación con la reportera Liz Farrell, quien es una periodista increíble. Y ella fue como mi mentora en el Island Packet.
y realmente trabajamos juntas y ambas éramos forasteras. Ella es de Boston y yo de Kansas. Ambas nos preguntábamos por qué la gente solo acepta que el sistema sea así. ¿Por qué no podemos cambiarlo? O sea, no. Pero tener a otra persona con quien poder levantarse y luchar y también poder estar de acuerdo en que algo está mal y que si sabemos que algo está mal y hay algo que podemos hacer para cambiarlo, deberíamos intentarlo, ¿sabes? Sí, Tener a otra persona fue algo enorme. Me alegra que eso se muestre en la serie. excelente. ¿Qué esperas que el público se lleve de la serie? Espero que vean. Esa es una muy buena pregunta. Espero que el público entienda que estos sistemas, como el sistema de contactos influenciales del que hablo tanto, en el que los Murdoch estuvieron durante tanto tiempo, pueden ser desmantelados y que sí puedes debilitarlos poco a poco. Durante años, la gente nos decía a Liz y a mí que nos alejáramos de esta historia porque era muy peligrosa. Solo sigue adelante. No escuches a la gente que dice que algo no se puede hacer. Y espero que la gente vea que hay elementos esperanzadores en esa historia. Y también espero que la gente aprenda la lección de advertencia que el personaje de Maggie representa. Sé que es una mujer en una relación que está atrapada y se da cuenta de que está atrapada y está tratando de encontrar una salida, pero no tiene salida. Y creo que muchas mujeres pueden identificarse con eso y Patricia Arquette hizo un trabajo increíble en, Ella es increíble. o sea, claro que lo hizo increíble, es Patricia Arquette, pero me encantó. Me pareció fascinante que para el papel investigó mucho sobre el abuso narcisista y los trastornos de la personalidad. Y cómo es estar en una relación con una persona como Alex Murdaugh. Y creo que eso fue muy importante. Y ves en el programa, incluso en sus movimientos corporales, ves que no hay espacio para Maggie. Y a menudo. Y creo que eso es realmente importante para que la gente lo vea y lo entienda. Bien, fantástico. Y mi última pregunta es, tú eres un personaje en el programa interpretado por Brittany Snow. ¿Cómo fue cuando viste? Bueno, supongo que cuando lo estabas viendo y te viste a ti como un personaje en el programa, ¿fue algo alucinante o qué pensaste de eso? Ha sido algo muy alucinante, muy alucinante. No puedo pensar en otra palabra para eso. No, sí lo es. Debe ser tan surrealista. También es surrealista. He dicho la palabra surrealista 1000 veces en las últimas semanas, pero es muy cierto. Los últimos 7 años de mi vida han sido muy surrealistas desde que entré en esta historia. Y luego este año, las cosas avanzaron con la serie en enero, cuando comenzó el casting, creo que fue a finales de ese mes. A inicios de febrero supe que Brittany Snow me interpretaría y ella me llamó. Increíble. Y simplemente no lo podía creer. Puedo entenderlo. Yo decía, ¿te interesa esto? ¿Qué? Te he visto desde que era niña, o sea, creo que eres increíble y de hecho ella escuchó mi podcast y en serio como que sabía toda la historia. Ella es un genio del crimen real, de verdad lo es, o sea, está obsesionada con crímenes reales y ella pensó en cosas en las que yo no pensé, o sea, yo simplemente lo supe de inmediato. Poco después, que conectamos como si no hubiera mejor persona para interpretarme, pero claro, es raro. O sea, no sabes qué va a hacer alguien para interpretarte. Exacto. Aunque seas el productor ejecutivo, no sabes qué harán. Esperas que lo hagan bien, pero, o sea, Sí, porque eso es un reflejo interesante, casi como si no fuera un reflejo, es algo completamente diferente. Así que simplemente es es un espejo fascinante ahí. Sí, sí. Y me refiero a cosas como nuestro director de vestuario, Joseph Lacorte, que es increíble y verán en el programa que hay tantos detalles finos. A él yo le llamo el FBI de la moda porque le gusta hacer super zoom en la ropa de todos. Él encontraba los mismos boxers que usaba Paul Murdoch. Él encontraba, por ejemplo, el tipo exacto de camisas que usaba Alex, los aretes exactos que usaba Maggie. Él hizo eso conmigo y nunca lo voy a olvidar.
Lo cual, pues yo usaba ropa de Goodwill porque era periodista. O sea, los closets de todos los demás eran súper elegantes. Y luego estaba el de Mandy, que tenía ropa de Goodwill de hace como 10 años. Pero quizá esa fue la parte más surrealista de la experiencia. Una vez llegué al set y vi que Brittany usaba unas botas que recuerdo haber comprado cuando tenía unos 20 años. Y yo estaba como, Dios mío, qué raro. Pero es increíble, es surrealista, es sumamente halagador. Estoy obsesionada con cómo me retrató, me encanta absolutamente. No podría estar más feliz, no podría estar más feliz con todo lo que hicieron los creadores de este programa para de verdad respetar a las víctimas y respetar a las personas involucradas mientras actúan. Mientras también hacen un programa muy convincente y entretenido, lo cual es realmente difícil de lograr. O sea, Absolutamente, sí, es excelente. La actuación es increíble. Jason Clarke es simplemente impresionante. Obviamente, nunca me he encontrado con el verdadero Alex Murdaugh, pero es lo suficientemente parecido. ¿Sientes que él es inquietante en la serie? ya entendí. Sí, me lo he de encontrado algunas veces al verdadero Alex. Y Sí, tuve una reacción física la primera vez que vi a Alex Murdoch en el set o a Jason Clarke como Alex Murdoch en el set. Empecé a sudar un poco. Fue como, ay Dios, y él en el set se convirtió en Alex Murdoch. No era Jason Clarke, no hablaba con acento australiano, sino de las tierras bajas. Y entre tomas, él estaba como maldiciendo, como Alex maldecía y se enojaba como Alex, así que él era algo aterrador e intenso y de hecho nunca me acerqué a él. Hasta que tuve que entrevistarlo para el podcast Companion, tuve que hacerlo, pero estaba emocionada de entrevistarlo para el podcast Companion. Y eso fue lo primero que le dije. O sea, realmente, él era casi más aterrador que el verdadero Alex. Era tan intenso y a veces me lanzaba miradas rápidas y yo no sabía, tiene esos ojos. Sí, sí, puede verse muy intenso cuando quiere. sí, pero él me sorprendió cómo pudo transformarse así, como que se ponía ese maquillaje y el peinado y simplemente se transformaba en una persona completamente diferente. Y nunca había presenciado eso en mi vida. Sí, él no. Todos hacen un gran trabajo. Solo pensé que él lo hacía. Él maneja la dinámica de una humanidad muy profunda, pero también el narcisismo, como que realmente es excelente. Es increíble cómo él es tan dinámico como actor para interpretar a una persona así. ¿Verdad? Y bueno, Alex, una cosa más sobre él. Por ejemplo, conozco a varias personas que eran amigos de Alex Murdoch y fueron engañados por él. Y una en particular me estaba enviando mensajes el otro día mientras veía la serie y me decía, me encanta esto. Porque mucha gente no veía su lado más suave y la gente no entendía. O sea, ella decía como, me sentí muy mal por haber sido engañada por él durante tanto tiempo porque al igual que el resto del mundo, no vieron cómo era él antes de ser un monstruo o cómo era cuando no estaba siendo un monstruo. Usando una máscara. Su personalidad, ¿verdad? Como, y creo que es importante de nuevo que la gente vea eso. Y ese es un gran mensaje, que los monstruos a menudo se ven exactamente como Alex Murdaugh. Dejemos de fingir que no es así y analicemos cómo logran obtener poder sobre las personas. Y Alex lo hacía a través de su encanto y Jason lo captura de la mejor manera. Es muy bueno. No olvides ver Murdo, Muerte en la Familia en Hulu. Muchas gracias por ver el video de esta semana. Si aún no te suscribes, nos encantaría que lo hicieras. Gracias de nuevo por vernos.